SER Podcast. Hora 25. Aimar Bretos. No han pasado ni 3 días de 2022 y tenemos ya sobre la mesa uno de los pasajes más repulsivos que pueda parir este año que empieza. El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, se ha ido hoy a OK Diario a hacerse perdonar por la extrema derecha por haber aprobado los presupuestos de su ayuntamiento gracias a los votos de 4 diputados de izquierda que se presentaron a las elecciones en la plataforma de Carmena y Errejón, pero que terminaron rompiendo con Más Madrid. En aquel acuerdo se pactó que, pese a la negativa inicial de la derecha, el Ayuntamiento de Madrid finalmente sí declarara a Almudena Grandes hija predilecta de la capital. Y Almeida, que en su día dijo que le parecía nauseabundo el uso político de la figura de Almudena Grandes, hoy, insisto, en OK Diario, ante su audiencia, se ha despachado así. Yo se lo digo a los madrileños, hay que hacer un balance y una ponderación. Entonces, si puedo bajar los impuestos a 700.000 recibos del IBI y que Almudena Grandes sea hija predilecta, yo creo que los madrileños prefieren que se les baje los impuestos. ¿De verdad alguien piensa que un presupuesto de 5.600 millones de euros puede decaer porque la izquierda, a mi juicio, en un ejercicio de debilidad, diga que hay que hacer a Almudena Grandes hija predilecta? Bien, es una ponderación la que he hecho. Ahora, usted me dice, ¿a su juicio el personaje lo merece? Yo creo que no. Hay que ser muy osado para sentenciar con ese desdén que Almudena Grandes no merecía ser hija predilecta de Madrid o para reducirla a moneda de cambio para bajar el IBI. Sobre todo porque cuando dentro de décadas los españoles, los madrileños, sigan leyendo, disfrutando, aprendiendo de los libros de Almudena Grandes, ¿cuántos se acordarán de aquel alcalde de Madrid que la despreció de semejante manera? Esta idea ya la planteó de una forma mucho más brillante Luis García Montero aquí en la SER la semana pasada en Hoy por Hoy con Sastre, remontándose a 1976. Uno de mis primeros actos fue asistir al primer homenaje que se le hacía a Federico García Lorca. Se organizó en Fuentevaqueros. Cuando llegamos allí estaban todos los secaderos de tabaco de la Vega llenos de coches de la policía. Y el sobrino de Federico García Lorca, Manolo Fernández Montesinos, salió al escenario y dijo: lo siento señores, se nos ha recortado el homenaje, nos dan solo media hora y después nos dispersarán. Te cuento todo esto para decirte, si me preguntas quién era el alcalde de Granada entonces o quién era el gobernador civil, no te sabría responder porque los tengo en el más absoluto olvido. De lo que no se ha olvidado nadie es de Federico García Lorca. Primera hora 25 del año, en la mesa del análisis esta noche, Enric Juliana, director adjunto de La Vanguardia. Enric, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Isabel Morillo, periodista del Confidencial. Isabel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, feliz año. Feliz año. Y Pablo Simón, profesor de Políticas de la Universidad Carlos III de Madrid. Muy buenas noches, Pablo. Buenas noches y feliz año a todos. El día en 2 minutos, Víctor Olazábal. El día en que la sexta ola nos deja una incidencia acumulada 500 puntos superior a la del último informe de sanidad, el del jueves pasado. Desde ese día se han registrado 372.000 nuevos contagios. Mañana el gobierno se reúne con las comunidades para abordar la vuelta al cole prevista para el lunes que viene. La idea sigue siendo una vuelta presencial a las aulas. Por cierto, que Estados Unidos va a empezar a poner terceras dosis también a los niños. Ahora ampliamos la situación de la pandemia, pero antes, en Bruselas, la Comisión Europea insiste en su propuesta de dar a la energía nuclear y la energía generada con gas natural la etiqueta de verdes, de energías sostenibles. De esto se beneficiaría sobre todo Francia, que depende en gran medida de la energía nuclear, pero se oponen países como España o Alemania. Habla la ministra María Jesús Montero. Que en el conjunto de Europa no demos pasos atrás en una materia en la que el conjunto del proyecto político de la Unión Europea está siendo referencia, con fecha puesta también a muchas de las instalaciones que se tienen que ir clausurando.
Apple acaba de romper otro récord al alcanzar los 3 billones de dólares en su valor en bolsa. Es la única empresa del mundo que ha llegado a esa cifra, aunque fuera de manera momentánea. Luego ha caído ligeramente. Y otra cifra, 4.400, es el número de personas que han fallecido en naufragios de pateras intentando llegar a España en 2021. Y esto sobre todo en la ruta canaria, la más mortal de todo el planeta. En esos 4.400, que es el doble que el año anterior, más de 200 muertos eran menores de edad. Elena Maleno, responsable de la ONG Caminando Fronteras, pedía esta mañana en Hoy por Hoy más implicación a los gobiernos para evitar estas muertes. Sabemos que estas 4.000 son, ¿sabes? Estas 4.000 están muertas o desaparecidas. Entonces, pero sí que las cifras son más grandes y lo que estamos pidiendo también es una implicación oficial, ¿no?, en dar cifras. ¿Por qué se quieren esconder estos datos? Se quieren esconder porque aquí hay responsables y nadie quiere señalar esos responsables. Y hoy, Aimar, alrededor de 1.000 vecinos de La Palma han podido volver a sus casas en zonas que ya se consideran seguras tras el paso del volcán. Han tenido que esperar más de 3 meses para poder hacerlo. Eso sí, 5.000 vecinos de la isla siguen desalojados. Gracias, Víctor. Esta tarde-noche se ha hecho público el acuerdo que firmó el empresario estadounidense Epstein, jefe de una red de pederastia, con una chica que denuncia que el príncipe Andrés de Inglaterra la violó cuando ella era menor de edad. Ese acuerdo es un acuerdo por el cual el empresario Epstein, amigo del príncipe, compañero de orgías, pagó $500,000 a la chica hace una década para que ésta se callara y renunciara a cualquier maniobra legal contra el príncipe, hijo de la reina Isabel II de Inglaterra, contra el príncipe y contra el resto de clientes de la red pedófila. ¿Por qué se hace público justo ahora ese acuerdo? Pues porque al príncipe le interesa. Pablo, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Muy buenas noches. Lo que hemos conocido hoy es el documento con el que los abogados del príncipe Andrés intentan desvincularle de la red de pederastia de Jeffrey Epstein. Ese documento está firmado por una mujer, como dices, por Virginia Giuffre, que es una de las muchas mujeres captadas cuando era menor por la red de Epstein, que es la que ahora acusa al hijo de Isabel II de abusar de ella en al menos 3 ocasiones. Él lo ha negado siempre, aunque ha dado la vuelta al mundo una fotografía en la que aparece cogiéndole por la cintura a esa mujer, entonces cuando era menor. Virginia denunció a Epstein en 2009, retiró la denuncia a cambio de esos $500,000 de los que hablabas y a cambio sobre todo de librar de cualquier responsabilidad tanto a Epstein como al resto de potenciales acusados dentro de la red de pederastia. Eso es lo que se ha conocido hoy, ese es el documento que los abogados del príncipe Andrés van a defender mañana en la Corte de Nueva York para librarle de cualquier responsabilidad, aunque está por ver si lo consiguen, porque ese acuerdo se firmó en Florida, una jurisdicción diferente. Además, ellos han denunciado en otros 2 tribunales y están convencidos de que la acusación saldrá adelante. Mira, quiero como ejemplo que escuchéis lo que el príncipe Andrés respondía a una periodista de la BBC cuando le preguntaba por los detalles que Virginia dio sobre sus encuentros con el príncipe. Ella detalló mucho lo que pasó aquella noche, dice que bailó con usted, que usted sudaba mucho, le dice al príncipe Andrés. Y él dice que no suda, que tiene un problema físico que le impide sudar. Eso es lo que responde el hijo de Isabel II en esa entrevista en la BBC, después de titubear mucho, como escuchabais, que tiene un defecto físico que le impedía sudar. Ahora la defensa de Virginia quiere que lo demuestre con una prueba pericial. Mañana se puede decidir qué pasa con esta acusación contra el príncipe Andrés, Aimar, mañana en esa corte de Nueva York. Nos cuentas mañana, Pablo. Adiós, hasta mañana. Y en la contra de Hora 25... Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. La Guardia Civil está investigando el suicidio de una chica de 20 años de Navas de San Juan, en la provincia de Jaén, que había denunciado durante meses, había denunciado hasta 4 veces que sufría ciberacoso. Suplantaron su identidad en redes sociales, usaban fotos de ella y de su familia para humillarla por su orientación sexual y se ha suicidado. Javois. Hay varios aspectos sustanciosos en esta noticia. El primero de todos es que el ciberacoso es acoso, que la preposición no distraiga. De hecho, a menudo que el acoso se produzca a través de redes sociales, con el efecto contagio, con la multitud anónima,
agrava ese acoso. Yo entiendo que lo cibercontextualiza, pero todavía hay gente que cree que son cosas de Internet y no, son exactamente las mismas cosas de la vida, con el mismo efecto demoledor además sobre las personas. Lo segundo es que, aunque parezca obvia la razón del suicidio, no deja de ser una razón lo suficientemente delicada como para que se investigue, como acabas de decir. Y la tercera, a veces creemos que el daño que a nosotros no nos produce un insulto tampoco se lo tiene que producir a los demás. A veces pensamos que recibir un insulto a los 50 años es lo mismo que recibirlo a los 20. También pensamos, por lo que sea, que un insulto es igual de grave si es genérico o afecta a algo concreto como tu condición sexual. Esto sin dejar de tener en cuenta la diferencia que hay entre la violencia en redes a hombres y mujeres. Ya sabes, nosotros lo que nunca somos, al menos como primera tarjeta de visita, es putos o gordos, que es de entrada lo que se le suele decir a una mujer. Esta chica denunció 4 veces, son 4 avisos que no sirvieron para nada y es un acoso público, que no debería necesitar ni siquiera una denuncia. Y para esto, bien, se necesita a la policía, pero también se necesita, y mucho, a los internautas que ven y no actúan. Gracias, Javois. Feliz año. Feliz año, querido, para ti, para toda la mesa y para todo el equipo. Un beso muy grande. La medida de cómo está evolucionando esta sexta ola primera de Omicron la da la comparación con lo que pasó hace justo una semana. 2 días de cenas y comidas y un domingo. La semana pasada fue Nochebuena, Navidad y domingo. Y ahora Nochevieja, Año Nuevo y domingo. Pues en esta semana, en el mismo tiempo, en esos 3 días, se han notificado 48 muertes más por coronavirus que la semana pasada y 160.000 contagios más que en el mismo puente, en el puente de Nochebuena. Son los datos que ha difundido Sanidad esta noche. Con la situación así, se había especulado, algunas comunidades habían especulado con la posibilidad de retrasar la vuelta al cole, pero finalmente no va a ser así. Se mantiene la vuelta a las clases el lunes 10 de enero. Mañana lo van a confirmar el gobierno y las comunidades. Mariela Lourido, buenas noches. Buenas noches, Aimar. No habrá vacaciones extras, aunque más de uno o una lo estaba deseando. El lunes todos al colegio. Los más de 8 millones de escolares seguirán teniendo clases presenciales y con la normalidad que permita Omicron. Por una vez, habrá consenso entre el Gobierno y todas las comunidades autónomas y hasta Ayuso ha tenido que dar un paso atrás porque, según fuentes de educación, el protocolo COVID es de obligado cumplimiento. El acuerdo que se va a aprobar mañana intensificará el uso de la mascarilla en el patio y en interiores, la ventilación y las medidas de higiene, porque antes de las vacaciones de Navidad se tuvieron que cerrar 5.000 aulas y no solo por la explosión de Omicron, según nos contó en Hora 14 el pediatra y epidemiólogo Quique Bassat. Lo que pasa es que también es cierto que hubo una cierta relajación de los protocolos y de la aplicación de las medidas de prevención. Si se hacen las cosas bien, repito, y si le sumamos el efecto que tendrá controlador de la transmisión de la vacunación de los menores de 12 años, las cosas deberían volver a su cauce y ir tan bien como han ido en el año y medio previo. Educación ya cuenta con que la próxima semana habrá un repunte de contagios en las aulas, pero cree que en unos días se podrá controlar la situación. En cuanto a la flexibilización de las cuarentenas que propone el documento de los expertos adelantado hoy por la cadena SER, pues hay novedades. Sanidad ha decidido aplazar su aprobación para que mañana los técnicos de la ponencia de alertas le den una vuelta más. Para los universitarios, el plan es el mismo, clases y exámenes presenciales. Así lo defienden también los rectores. ¿Era concebible otra cosa, Simón? Yo creo que no, y de hecho creo que es la decisión correcta, por una doble razón. De un lado, porque si algo sabemos de la experiencia acumulada en el primer confinamiento es que en los periodos de desconexión educativa muy largos exacerban las desigualdades entre los alumnos. Ya tenemos estudios que demuestran que solo durante el primer periodo de cierre de las escuelas hubo una diferencia del 40% en el rendimiento y en la acumulación de contenidos entre los jóvenes que estaban en hogares acomodados respecto a los que están en hogares humildes. ¿Por qué? Pues porque tienen más materiales, sus padres pueden estar encima para ayudarles con las tareas, los deberes, etcétera, cosa que evidentemente si tú no estás en el ámbito escolar pues no puedes hacer en igualdad de condiciones, y por eso se puso tanto énfasis en restablecer la presencialidad en las escuelas, lo cual es fundamental. Pero además no olvidemos una cosa, que es que los centros educativos son también lugares de socialización. Ningún país de Europa ha tenido un confinamiento tan severo con los jóvenes y los niños como el nuestro. O
sea, se les prohibió hasta dar paseos durante la época del primer cierre. Y esto evidentemente tiene implicaciones muy importantes porque hay que relacionarse con los pares, es decir, se tienen que juntar con sus compañeros, desarrollar, contactar, estar con ellos. Es más, sabemos que el impacto de la salud mental, que tanto nos preocupa ahora, ha tenido una incidencia particularmente fuerte entre jóvenes y niños. Por lo tanto, volver a la presencialidad sí, ojo, con compromiso también de las administraciones, que esto yo creo que es otra vez lo que tenemos que poner el énfasis, en garantizar las medidas sanitarias. Y hubo comunidades autónomas que bajaron los ratios de las aulas otra vez. Y hubo comunidades autónomas que no han reforzado al personal para poder mantenerlos o no han acomodado los institutos y los colegios. O sea que hablemos también de eso, ¿no? Morillo. Hombre, yo creo que a todo eso que cuenta Pablo sumaría también el tema de la conciliación. O sea, no nos pueden pedir a los padres que tengamos a los niños sin colegio cuando ahora mismo nos alertan de que se han triplicado las bajas laborales y que hay problemas incluso para cubrir servicios públicos básicos, ¿no? Yo creo que en los 2 últimos días lo que más hemos oído es que de pandemia estamos pasando a endemia y que hay que calibrar bien las medidas. Las aulas han funcionado muy bien, es verdad que hasta el puente de diciembre. Después del puente de diciembre sí que hubo un repunte bastante llamativo, que yo creo que estaba relacionado ya con Omicron, aunque en ese momento no teníamos constancia de esta nueva variante tal y como la conocemos ahora. Y creo que es verdad que posiblemente durante la primera semana de vuelta al cole haya muchas incidencias, posiblemente la segunda también, pero confío que en la tercera semana todo vuelva a la normalidad. Y además ahora hay una cosa que antes no teníamos, la mayoría de los niños ya están vacunados. Los niños hasta de edades más tempranas, o sea, hoy Andalucía ha aprobado la vacuna para niños de 5 o 6 años y voy un paso más. Creo que deja de tener sentido la cuarentena de un aula completa cuando los niños están vacunados. Enrique. Mira, yo sobre aspectos técnicos de la medida no me puedo pronunciar porque no es una materia en la que yo sea competente. Me parece bien en principio esta decisión de ir a las escuelas porque el país necesita un impulso de normalidad. Probablemente me da la impresión de lo que puede ocurrir es que a finales de enero estemos en el pico de esta sexta ola, ¿no? Porque ahora se van a ver o se están viendo ya las consecuencias pues de los contagios que han tenido lugar durante las fiestas de Navidad, pese a las medidas de precaución que se han instado, pero la gente se ha reunido, la gente se ha encontrado y cada día tienes noticias de alguien que ha dado positivo, que se está haciendo pruebas porque estuvo en contacto con alguien que había dado positivo. En el momento en que los niños vayan a las escuelas, pues aunque estén vacunados, pues algunos se van a contagiar, lo van a transmitir a sus padres, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo previsible es que a finales de enero me da la impresión de que podemos estar como en el momento pico, ¿no? Entonces habrá que ver entonces qué medidas se toman, si seguimos en la tónica actual o bien a lo largo de enero, me estoy refiriendo ahora ya a medidas que afecten al conjunto de la población, no a las escuelas, pues se modifiquen, se tengan que modificar. Y todo esto, esto va a tener su incidencia en el debate público. Me llama la atención que la señora Ayuso se haya disciplinado en el tema escolar. Con los niños no se juega, con las familias no se juega, parece que esto lo han entendido. Y vamos a ver qué medidas se han de adoptar en el mes de enero y con qué clima social llegamos al mes de febrero, porque en el mes de febrero alguien ha decidido convocar elecciones. En una autonomía, presidente de Castilla y León. Pero esas elecciones, yo lo estoy viendo cada vez más claro, estas elecciones se van a convertir en un pequeño laboratorio del estado de ánimo general de la sociedad española. No sé si esto figuraba en los propósitos del señor Mañueco hace un mes, no lo sé, pero la realidad es esa, o sea, la carretera nos conduce ahí, es decir, Castilla y León se convertirá en el papel tornasol en el cual veremos reflejado el estado de ánimo de la mayoría de la sociedad española a lo largo de este mes de enero. Vamos a ver. De todas maneras hay una primera consideración logística que va a ser urgente, que es cuántos profesores
están ahora mismo confinados. Claro. Es decir, aquí hay un primer reto que va a necesitar adecuar las plantillas en consecuencia. Entonces también aquí hay una responsabilidad de las comunidades autónomas de tener el personal suficiente para acomodar los ratios. Y esto además va a tener que hacerse necesariamente de una manera improvisada. ¿Vale? Esto es así, tenemos que asumirlo, porque nadie puede saber si va a estar confinado o no de aquí a una semana y si yo voy a poder vigilar el examen del día 12. No lo sé, a lo mejor me infecto antes, ¿no? Pero luego yo creo que esto también, el tema de las escuelas, nos vuelve a poner frente al espejo de una realidad evidente, ¿no? Que es que la gestión de esta pandemia no es algo meramente técnico, sino que también hay que priorizar y ponderar entre diferentes valores. Entonces, desde luego, podríamos ir a una situación de riesgo cero, en la que dijéramos que no vuelva ningún niño, o que vayan todos a teletrabajar, y ya está. Pero sabemos que eso tiene implicaciones, tiene costes para los menores, les genera dificultades, sobre todo a los de hogares menos acomodados. Y ahí es donde efectivamente entra la política. Y yo creo que eso a veces se pierde un poco de vista. Se están quejando mucho los sanitarios en esta sexta ola de que están ahora mismo absolutamente saturados con la burocracia. Están cogiendo teléfonos, apuntando positivos de gente que se hacen las pruebas en farmacias y que no necesita mayor tratamiento médico. Hay que apuntar esos positivos, tramitando bajas, no atendiendo a enfermos, que es a lo que deberían dedicarse los médicos, sino haciendo trabajos de burocracia, enterrados en papeles. Pues bien, hoy la Generalitat de Cataluña ha anunciado que allí en Cataluña se van a poder notificar los positivos a través de las farmacias. Alguien que se compre un test de antígenos en una farmacia, que vaya a su casa, se lo haga y dé positivo, en lugar de llamar al centro de salud o ir al centro de salud y saturar el centro de salud cuando no necesita una atención médica de su centro de salud, va a poder comunicárselo a su farmacia, a poder ser desde casa, vía telemática, sin salir, y su farmacia lo meterá en la ficha sanitaria del paciente y computará como contagiado. Y a partir de ahí la persona podrá incluso tramitar la baja por internet. Esto es lo que ha anunciado Cataluña hoy. Veremos cómo marcha su aplicación, porque una cosa es lo que anuncias y otra cosa es cómo termina funcionando lo que anuncias. Pero el resto de España, Mariola, ¿tiene intención de hacer algo así, cambiar los protocolos para liberar a la atención primaria de tanta burocracia o no? Pues las comunidades autónomas tienen competencias para agilizar la notificación de los positivos de los autotest que nos hacemos en casa y también para tramitar las bajas laborales sin necesidad de llamar o tener que acudir al centro de salud. De hecho, Cataluña no es la única que ha cambiado el sistema para aliviar la enorme sobrecarga que se vive en los ambulatorios. Andalucía ha anunciado la actualización de la aplicación online del programa Salud Responde para poder gestionar telemáticamente las bajas y comunicar evidentemente los positivos de los test al servicio de salud. Este asunto se trató en la última reunión de la Comisión de Salud Pública del pasado jueves. Se adaptó la estrategia de detección precoz para que cada territorio decida cuál es el canal de comunicación y se decidió además que los positivos de los autotest se van a considerar casos confirmados, se integrarán en el sistema de vigilancia epidemiológica y se notificarán al Ministerio de Sanidad. Gracias, Mariola. Y por cerrar este capítulo pandemia por hoy, Cataluña ha confirmado hoy los primeros casos oficiales, confirmados como tal, de flurona en España. ¿Qué es la flurona? Es contagiarse de coronavirus y gripe al mismo tiempo. Básicamente es eso. Se habían conocido ya algunos casos en olas anteriores de personas que se contagiaban de las dos cosas, pero ahora eso tiene un nombre que es flurona y presentan una evolución más grave que los contagiados solo por coronavirus. Pero precisamente por esto, porque no es más grave, porque no es una nueva plaga, pero sí algo de lo que vamos a oír hablar en los próximos meses en los informativos, en los titulares, en las redes sociales. Por eso es importante preguntar a los expertos qué es la flurona, que nos expliquen en qué consiste la flurona. Javier Levana. Flurona es la infección simultánea causada por la gripe y la COVID-19. Para entender mejor de qué se trata, hemos hablado con José Antonio López Guerrero y con Estanislao Nistal, virólogos y profesores de microbiología. Coinciden en que puede afectar a cualquier persona susceptible de contagiarse por ambos virus, aunque a unos más que a otros. Los vacunados contra coronavirus y contra virus de la gripe, otras personas mayores y personas vulnerables deberían tener, si acaso, una pequeña ventana de positividad para ambos virus y debería ser infecciones prácticamente asintomáticas o silentes. Personas que no están vacunadas ni contra la gripe ni contra el coronavirus, que en principio serían más susceptibles a esta coinfección. Flurona se detecta de una manera muy parecida a la COVID-19, a través de antígenos o PCR que muestren tanto la gripe como el coronavirus. Pese a ello, López Guerrero apunta que esta infección mixta ya
ya es y va a ser difícilmente detectable. Seguramente muchos de los casos que se han detectado como positivos para coronavirus han podido ser infecciones mixtas o incluso entre varias variantes de coronavirus, aunque cada vez va a ser más difícil puesto que Omicron se está haciendo hegemónica, o con Omicron y otros virus respiratorios. Los síntomas, como explica Nistal, son similares a los de la gripe. Problemas respiratorios, problemas con fiebre, dolor muscular. Una persona que se coinfecta por dos virus, a priori, dependiendo de su estado de salud, pues puede desarrollar síntomas graves, pero no sería lo más normal. Y el tratamiento, excepto en casos graves como de neumonía, también es el mismo que se utiliza hasta ahora para combatir los dos virus por separado, antigripales o paracetamol, entre otros medicamentos. Ambos virólogos advierten de que se darán más casos de flurona, aunque no creen que esto vaya a producir una nueva ola. Bueno, es algo que va a ser más común en la medida en la que el SARS-CoV-2 siga circulando y siga circulando la gripe, pues habrá personas, como se ha descrito anteriormente, que están coinfectadas por distintos virus. No solamente nos infectamos por gripe, hay otros virus circulando. No creo que esto signifique una nueva ola de contagios. También hay estudios que indican que estar vacunado de coronavirus podría suponer una mayor defensa contra otras infecciones, simplemente porque el sistema inmunológico está algo más activo. Por lo tanto, insisto que el mensaje que hay que dar siempre es el de vacunarse contra coronavirus, vacunarse a sí mismo contra la gripe. Y es que la clave vuelve a ser vacunarse. Y les venimos contando hoy en la SER un dato que es tremendo. 4.400 personas han muerto en 2021 intentando llegar a España por mar, en patera, la gran mayoría desde África hacia Canarias, la ruta migratoria más mortal del mundo. Más de 200 de esas personas, más de 200 de esos muertos eran niños y adolescentes menores de edad. Nicolás Castellano, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aymar. Ni siquiera en el año récord de llegadas de 2018, con más de 58.000 personas que alcanzaron las costas españolas en patera, tampoco en la famosa crisis de los cayucos en 2006, con más de 34.000 llegadas a las Islas Canarias, nunca desde 1988, desde que se registró el primer muerto en patera en las costas españolas, el 1 de noviembre, en la playa de los Lances en Cádiz, se había alcanzado una cifra similar, 4.400 víctimas mortales de la frontera, en el mar de Alborán, en el Estrecho, pero sobre todo en Canarias, que se consolida como la ruta más mortífera del mundo ahora mismo. Elena Maleno, del colectivo Caminando Fronteras. Peor en la ruta canaria, evidentemente, porque hay un montón de embarcaciones que desaparecen todas enteras, ¿no? Este año hemos tenido embarcaciones que han aparecido en Cabo Verde o que han aparecido en el Caribe, ¿no? En Turcas y Caicos y en Trinidad y Tobago, ¿no? Con ese elevado número de embarcaciones que desaparecen con todos sus ocupantes, casi 90 el año pasado, lo cierto es que solo el 5% de los cadáveres de los cuerpos de estas víctimas mortales llega a las costas españolas o son encontrados en las costas de salida. Son de 21 nacionalidades, sobre todo africanos, marroquíes, argelinos, senegaleses, pero también de Siria, Yemen o Bangladesh. Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana. Nos están preguntando a través de las redes sociales, ¿pero se han cargado el Ágora? No, señores, no nos hemos cargado el Ágora. El Ágora vuelve el lunes que viene. Nos están tomando una Navidad un pelín larga, pero merecida. De momento, hora 25, 10:30 de la noche, 9:30 en Canarias. Griselda Pastor, ¿cómo estás, Gris? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. A ver, la Comisión Europea se ha reafirmado hoy en su polémica propuesta de que la energía nuclear y la generada con gas natural se consideren energías verdes. Esto es lo que propone Bruselas. Esto beneficia básicamente a Francia, porque es un país repleto de centrales nucleares. Esto ha generado un malestar profundo en países como España, pero la Comisión Europea insiste en su propuesta y es una propuesta que tiene consecuencias económicas. Hay muchísimo dinero en juego porque el hecho de que tal energía sea considerada verde hace que pueda financiarse, para empezar, con fondos europeos. Sí, exactamente. Hace que los fondos de recuperación, por ejemplo, se puedan aplicar a ese tipo de energía, ya que esos fondos estaba previsto que primaran sobre todo inversiones consideradas verdes, ¿no? Dentro de ese proyecto europeo para cumplir con el cambio climático. Y esa es la cuestión principal, que ese dinero va a poder servir para construir centrales nucleares o para terminar un gasoducto, por poner los dos ejemplos claros que certifican y avalan este proyecto de la Comisión, que hoy sus técnicos han defendido y que el próximo viernes defenderá en París la presidenta de la Comisión.
España ya ha dicho que no le gusta, ha rechazado públicamente el considerar verdes la energía nuclear y la que se produce con gas natural. En Alemania, que es un país donde la energía que se produce con gas natural sí que tiene peso, no la nuclear, allí han rechazado la nuclear pero no la de gas natural. ¿Con cuántos otros países tiene que contar España en contra, digamos, de esta medida para conseguir tumbarla? ¿O en qué punto está el debate a nivel comunitario, Griselda? Bueno, estamos ante un borrador y eso es lo que está en estos momentos sobre la mesa. Lo primero es que la Comisión apruebe esta propuesta. Creo que hasta el 12 han dicho hoy los técnicos que tienen tiempo los gobiernos para ir presentando sus, más que enmiendas, sus posiciones, ¿no?, sobre el tema. El ideal de la Comisión sería conseguir el consenso. Puede estar complicado, pero lo que es seguro es que una vez la Comisión apruebe esta propuesta, tumbarla va a ser muy complicado, porque se necesita una mayoría cualificada inversa, es decir, se necesitaría el voto de 20 gobiernos en contra para que quedara aparcada, o bien que finalmente fuera el Parlamento Europeo el que la rechazara, aunque eso tampoco va a ser fácil porque se aprueba por mayoría simple. Pero aquí, Griselda, de fondo, ¿qué hay? ¿Por qué la Comisión Europea, políticamente, por qué la Comisión Europea le está echando semejante capote a la Francia de Macron? Bueno, pues porque Francia estrena ahora presidencia, Macron va a unas presidenciales que son difíciles y la Comisión quiere dejar muy claro que en ese tema pues avala la posición francesa, que es el país pues con más energía nuclear del proyecto europeo, ¿no? Y después se verá qué da de sí la discusión, pero sí que quiere la Comisión, después de mucho tiempo, porque este era un tema que ha estado aparcado durante mucho tiempo por la complejidad que tiene este debate, ya que es verdad que todo esto tiene que ver con la transición energética y que es muy, muy difícil cumplir los objetivos de reducir CO2 y a la vez prescindir de lo nuclear, ¿no? Pero bueno, esa es la opción que ha tomado Alemania, por ejemplo. La Comisión toma esta otra opción y le da un gran espaldarazo a Macron, que, como sabéis, tiene un enorme debate con la ultraderecha, que es la que está marcando la agenda europea, por desgracia, desde hace ya demasiado tiempo. Griselda, gracias, buenas noches. Buenas noches. Enrique, Juliana, ¿qué te sugiere este pulso energético dentro de Europa? Hombre, esto es muy importante, es de las cosas más importantes que tenemos hoy sobre la mesa, porque aquí se está hablando del futuro en mayúsculas y de la textura, un poco de la realidad política europea. Vamos a ver, el día 1 hubo una coincidencia. Por un lado, en Francia, el gobierno francés colocó una gran bandera de Europa debajo del Arco de Triunfo en París, como símbolo del inicio de la presidencia francesa, pero también como símbolo de adhesión de Francia al europeísmo. Un europeísmo que es cuestionado en mayor o menor medida por una parte relevante de las fuerzas políticas, sobre todo aquellas que se sitúan en el nacionalpopulismo y que van a disputarle la presidencia de la República a Macron en abril. Y por el otro lado, el mismo día, el diario Financial Times avanzaba la noticia que ahora estábamos comentando, es decir, que la Comisión Europea pretende incluir la energía nuclear y el gas como energías de transición, como energías, digamos, aceptables en la transición energética, forzando un poco la cosa, como energías verdes. Bien, lo que está haciendo la Unión Europea, la Comisión Europea, es apostar por la estabilidad política de Francia, porque de la estabilidad política de Francia depende la estabilidad de la Unión Europea. Esto en primer lugar. En segundo lugar, se echa un capote a Alemania, porque son dos movimientos los que se hacen, ¿eh? Es por un lado la energía nuclear, por otro lado el gas. Y en tercer lugar, yo creo que se admite una cosa que forma parte de la realidad, que es que para llevar a cabo la transición energética hacen falta energías de transición, y lo estamos viendo en estos momentos. O sea, un movimiento ruso sobre la base de reducir un poco la llegada de gas de Rusia a Europa ante un aumento de la demanda,
ha provocado un encarecimiento de los precios. Estoy simplificando, pero es así, la esencia es esa. Un enorme encarecimiento de los precios que ha provocado a su vez un encarecimiento del precio de la electricidad y que está provocando una oleada de inflación con la que nadie contaba, que a su vez puede generar una serie de problemas políticos y económicos y sociales como bastante importantes si se convierte en estructural. Por lo tanto, esto de la transición energética no es un juego, no es un viaje a un mundo feliz en el que todos vamos riendo, mirando por las ventanillas como crecen las flores. Es una modificación sustantiva del modelo económico. Las modificaciones sustantivas de un modelo económico suelen ser problemáticas, críticas e incluso dolorosas. Y yo me parece que ahí hay un punto de aterrizaje en la realidad. Otra cosa es que en España se deban construir centrales nucleares. De que se adopte ese acuerdo no obliga a ningún gobierno español a promover la construcción de centrales nucleares en España. Esta es otra discusión. Ya, publicaban sobre la transición energética, publicaban este fin de semana Natalia Collado y Toni Roldán un estudio en política exterior que analiza cómo, a pesar de que el cambio climático preocupa más entre las clases altas que entre las clases trabajadoras, son las personas más pobres o las clases trabajadoras las que van a sufrir los costes de esa transición energética, Pablo. Los están sufriendo ya. Los están Exacto, sufriendo, y esto está muy bien ligado con lo que planteaba ahora mismo Enric, porque en el fondo aquí estamos hablando de una batalla de carácter geopolítico y económico que toca a la Unión Europea y que hace que sea difícil acomodar dos elementos a la vez. De un lado, un objetivo muy ambicioso de descarbonización para 2050, cara al combate de un cambio climático que además no tiene precisamente aliados fuera de nuestras fronteras, porque si vemos cuál es la posición que mantiene China o India, pues bueno, podríamos cuestionar cuál es también el propio rumbo que seguimos nosotros, pero al mismo tiempo con unos mix energéticos según el país del que hablemos que también es muy heterogéneo. Es decir, es que la capacidad de generación con nucleares de Francia, el acceso a gas de Alemania o el peso de las renovables en nuestro país son elementos que generan distorsiones y cambios. Y esto está ligado con el concepto central que yo creo que muchas veces en el debate queda fuera de foco, que es la idea de los costes de esta transición y cómo se distribuyen los costes de esta transición. Porque desde luego, si hay algo que sabemos, y esto salió también publicado en un informe reciente de Intermon Oxfam, es que el 1% más rico del mundo contamina exactamente lo mismo que el 50% más pobre de la población. Y por lo tanto, que a efectos prácticos, quienes tienen más capacidad de incidencia en esos cambios, por ejemplo, y cojo aquí el informe de España 2050 por ligarlo con nuestra estrategia de medio plazo, cuando se hablan de reducir los vuelos, me gustaría que se hiciera una reflexión sobre cuántas personas que nos están oyendo ahora han cogido aviones en el último año en función de la renta. ¿Vale? Y yo creo que esto ya es bastante indicativo de quiénes tienen una mayor huella de carbono o no. Y eso también está ligado con otros elementos que conectan incluso con enseres básicos como los tejidos, la alimentación, que claro, en un contexto global, desde luego deja mucha huella ecológica, pero que es lo mismo que nos permite tener acceso a alimentación y a tejidos baratos. Porque luego cuando se habla de la transición en lo micro se dice, no, consumo de proximidad, reutilización, claro, pero eso cuesta 3, 4, 5 veces más. Y estamos dispuestos a asumirlo, estamos dispuestos a compensar a quienes salen perdiendo. Morillo. Hombre, yo estoy totalmente de acuerdo en el análisis de mis compañeros de que detrás de lo que hay en este movimiento de la Comisión Europea efectivamente es una batalla geopolítica de intereses económicos y políticos evidentes. Lo que pasa que me parece que sería mucho más honesto explicarlo así, porque lo de poner etiqueta verde a la energía nuclear o al gas es un poco como aceptar pulpo como animal de compañía. O sea, no puede ser verde lo que ya sabemos que no lo es, ¿no? Además, la energía nuclear, en el caso de países como España, que comprendo perfectamente su posición, no le daría ningún tipo de independencia energética. Es verdad, lo ha dicho Enric, nadie obliga por esta modificación a que los países que no tienen centrales nucleares o que tienen pocas nos pongamos a construir centrales nucleares, entre otras cosas porque ya nos han dicho los expertos que eso sí que nos haría dependientes energéticamente, porque para construir esas centrales nucleares necesitaríamos uranio que depende de Rusia y de Uzbekistán, según me han contado esta mañana, ¿no? Por lo cual para nosotros no es nada rentable. Nosotros tenemos que centrarnos en el autoconsumo, en el sol, el viento, y esto también es verdad que no es fácil porque es caro y tenemos que cambiar la mentalidad y abaratar muchos costes y cambiar la fisonomía de las ciudades y cambiar muchísimas cosas, pero claro, lo de poner etiqueta verde y que nos lo traguemos tampoco lo veo yo muy honesto por parte de la Comisión Europea. Sobre posiciones que no cambian. Hoy la Dirección Nacional del PP ha vuelto a insistir en que votará en contra de la nueva reforma laboral cuando llegue al Congreso a finales
días de este mes, por mucho visto bueno que tenga esa reforma laboral de la patronal COE, de FAES hasta FAES, y por mucho que dirigentes territoriales del PP, como Feijóo o Moreno, hayan pedido reflexión sobre qué tiene que votar el partido en un debate tan sensible. Pero la dirección de Casado ha insistido hoy en que ellos van a votar en contra. Javier Maroto, portavoz en el Senado. Si el Partido Popular es consecuente, por tanto, y defiende la propuesta que aprobó en 2012 y atiende a todo lo que ha dicho la izquierda en esta década, que quiere acabar con esa reforma, destruirla, derogarla por completo o parcialmente, pues cuando llega ese momento, que es hoy, el Partido Popular va a votar en contra, porque es lo mismo que votar a favor de una política que sea considerado eficaz, no solo dentro de España, sino también en el conjunto de Europa, como ha quedado manifiestamente demostrado. Con este no descontado ya del Partido Popular, el Gobierno intenta sumar ahora apoyos entre sus, llamémoslos, socios tradicionales parlamentarios que no están por la labor, al menos por ahora, de apoyar esta reforma. La urgencia que les está entrando a todos los partidos ante el ciclo electoral que empieza por marcar perfil propio va a complicarle y mucho al Gobierno, al PSOE y a Unidas Podemos, la búsqueda de apoyos para que el Congreso convalide esta reforma. La tiene que convalidar el 28 de enero como tarde. Y cada socio ahora mismo dice que no. Y cada uno lo dice por motivos distintos. Algunos porque consideran muy blanda la reforma. Otros porque esta reforma pactada con sindicatos y patronal resta poder a los convenios autonómicos. Y dice el PNV, pero ¿cómo van a restar a mí poder a mi convenio autonómico? Así que ahora tiene el Gobierno 3 semanas para cuadrar el círculo de contentar a todos, haciendo, si es que los hacen, cambios tan pequeños que tampoco echen por tierra el apoyo de la patronal, que aceptó poner su firma en la reforma, pero en esta reforma, no en la que pueda salir de una hipotética negociación parlamentaria con los socios de izquierda. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Las conversaciones con los grupos parlamentarios para convalidar esa reforma han empezado hoy mismo, así lo confirman fuentes parlamentarias a la SER. Por ahora solo se va a negociar con los partidos que formaron la mayoría de la investidura, pero en el PSOE y en Podemos son conscientes de que el equilibrio no es sencillo. Por un lado, negociar con los aliados parlamentarios sin cambiar lo pactado con sindicatos y patronal. Esa es la prioridad del Ejecutivo, que quiere convalidar el decreto de la reforma laboral sin cambios, en los mismos términos en los que está publicado ahora mismo en el BOE, aunque esta misma mañana era la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la que sí admitía la posibilidad de tramitar la norma como proyecto de ley, aunque no para cambiarla, decía, de forma sustancial. Merecería la pena estudiarlo con atención y validar sin incorporar ninguna cuestión añadida, insisto, puesto que este documento es el fruto del debate y yo diría que de la armonía entre los intereses que se encuentran en juego. Bildu ha vuelto a mostrarse hoy contrario a respaldar el texto si no se amplía el alcance de la reforma. El BNG confirma contactos con otros socios como Esquerra para formar un frente común y presionar al Ejecutivo, y el PP también se mantiene en el no rotundo. Quien no descarta permitir la tramitación es Ciudadanos, que cree que el Parlamento debe respetar lo acordado en el diálogo social. Dice Yolanda Díaz, lo ha dicho en una entrevista en El País, quien haga fracasar la reforma tendrá que explicárselo a los trabajadores. ¿Existe realmente ese riesgo, Morillo, el de que la reforma encalle en la tramitación parlamentaria, por lo que vamos escuchando unos y a otros? Es verdad que es complicado, pero desde el Gobierno lo que trasladan es que eso es lo único que no contemplan, es decir, que no salga adelante esta reforma laboral es lo único que no contemplan, y sin embargo no saben explicar bien cómo la van a sacar adelante, claro, porque es verdad que es difícil. Ahora mismo hay muchas negociaciones abiertas a varias bandas. Lo que nos han contado es que el ministerio de Yolanda Díaz pues va a encargarse más de intentar convencer a sus socios tradicionales, en lo que quiere la parte de Unidas Podemos, contar con Bildu, con Esquerra y con el PNV, sin que se altere sustancialmente lo que ya se ha pactado con patronal y sindicatos. Nos comentaban que Félix Bolaños, el ministro de Presidencia, tiene también contactos abiertos con Ciudadanos, y desde el Gobierno confían, pese al no rotundo hoy de nuevo de Javier Maroto, en que el ala moderada del PP y los varones del PP y la patronal, que está también jugando un papel, nos decían hoy con Génova, ablanden la posición de la Dirección Nacional y de Casado y sean capaces de inclinarse dentro de unas semanas por una abstención, que no sería un sí, pero una abstención permitiría tramitar esta reforma. Yo creo que eso, están negociando a todas las bandas posibles y no sabremos en qué concluirá. Lo que sí dicen desde el Gobierno es que, desde luego, que esta reforma en calle no lo contemplan como posibilidad, porque no creen que nadie pueda asumir, como decía Yolanda Díaz, la ministra, en la entrevista del País que has mencionado, nadie pueda asumir ese coste, ¿no?
asumir ese coste, perdón. Hombre, yo creo que el hecho de que ya tengamos un texto articulado tiene una ventaja, ¿no? Que es que antes nos enredábamos siempre en los debates semánticos sobre qué es derogar, qué no es derogar. Bueno, pues ahora ya existe un texto articulado y ahora estará bien ver cuál es la posición de los distintos grupos parlamentarios sobre qué aspectos concretos de la reforma no les gusta. Para mí eso es lo más importante de todo. ¿Qué se quiere? ¿Volver a tocar el coste de despido o no? ¿No se está de acuerdo con lo de dar otra vez prioridad a los convenios de sector o no? Exactamente dónde está la discrepancia. Y yo creo que esto va a generar un juego durante estas 3 semanas que para mí va a ser muy interesante, que va a ser ir viendo cómo se posiciona cada uno de los actores, porque claro, aquí hay incentivos cruzados. De un lado, los grupos a la izquierda y los independentistas tienen muchos incentivos para intentar echar a la COE del acuerdo. Es decir, quieren intentar venderlo como que ellos han podido girar a la izquierda la potencial reforma que lleva el gobierno expulsando a los empresarios. No sabemos qué tipo de propuestas harían, pero desde luego es muy probable que vaya en ese sentido. Pero claro, a mí lo que me sorprende, sin embargo, es que el Partido Popular, teniendo ahora en bandeja, porque lo tiene realmente en bandeja, el plantear un abrazo del oso al gobierno, diciendo que no se están tocando aspectos sustanciales de su reforma, quebrarle la mayoría parlamentaria, atenazado como está con esta idea de que tiene que hacer siempre frente de batalla, de decir no a todo al gobierno y porque siente el aliento de Vox en la nuca, se opone frontalmente. Y es lógico que dentro de sus filas haya debate, porque sería bastante más astuto e interesante el plantearlo de esta manera, porque al final no le quedará más remedio al gobierno que apoyarse en estos grupos a la izquierda y no terminará más que haciendo que la COE se descuelgue del acuerdo y por lo tanto ahí se anotará un punto de partido. Enrique. Bueno, es un cuadro bastante interesante, sí, porque por un lado, claro, el PP ¿en qué punto está muy condicionado? Por las elecciones de febrero, este invento, magnífico invento de las elecciones de febrero, que yo tengo cada vez más curiosidad para saber cómo van a acabar. Menos mal que no fueron las andaluzas, Enrique. Porque no, los de Andalucía son un poco más inteligentes, ya se han procurado y van a procurar que estas elecciones de Andalucía, me parece que hasta octubre me da la impresión que hasta octubre no las vamos a ver, me da la impresión. Cada vez la ven más lejos, así es. Claro, es que 2 y 2 son 4, ¿no? Es decir, no está el país para elecciones. Estas elecciones, lo digo ahora, son una temeridad para quienes las han convocado. Son una temeridad. Entonces, claro, con unas elecciones en puertas y con Vox subiendo en los sondeos, Casado está prisionero de su propio movimiento táctico. Es evidente, es que salta a la luz que si él ahora hiciese un giro, como le están aconsejando incluso algunos periodistas en Madrid, Zarzalejos, José Antonio Zarzalejos, Pedro J. Ramírez también se lo ha aconsejado. Oye, aprueba la reforma laboral, quedarás como un estadista y además vas a acentuar las contradicciones que han surgido en el interior de la izquierda. Pero no lo puede hacer porque tiene elecciones en febrero. Y entonces, en el otro campo, ¿cómo están las cosas? Pues cada uno arrastra su cruz aquí. Es decir, Bildu no puede desobedecer al sindicato ELA. ¿Qué es el sindicato ELA? El Sindicato Nacionalista Vasco, que en su día fundó el PNV en 1911 y que se ha emancipado totalmente del PNV y que hoy es la principal fuerza social organizada en el País Vasco, en Euskadi, es ELA. Y entonces ELA está en contra de este acuerdo y está en contra de que comisiones obreras y UGT tengan más protagonismo en el País Vasco, etcétera, etcétera, etcétera. Y Bildu difícilmente va a alejarse de lo que dictamine ELA, que ya ha dictaminado que este acuerdo no se puede apoyar. El caso de Esquerra Republicana, que es un partido, y lo sé bien, pues que estos últimos años ha intentado y ha trabajado su amistad con comisiones obreras y con UGT en Cataluña. ¿Qué le pasa a Esquerra Republicana? Pues Esquerra Republicana quiere presionar a Sánchez para que en enero se reúna, este mes de enero, la mesa de negociación entre el gobierno y la Generalitat. Y Sánchez no la quiere reunir en enero. Y si pudiese, yo creo que ni en febrero, ni en marzo, ni en abril. Pero bueno, en enero seguro que no. ¿Por qué motivo? Porque hay elecciones en febrero en Castilla y León. Y al PSOE no le conviene ahora que el foco se coloque de nuevo en la cuestión catalana cuando faltan pocas semanas, unas 5 semanas ya, para esas elecciones en Castilla y León. Y añadiría pues que en Podemos, que se mantiene una disciplinada prudencia en todo este tema, no todos los sectores
los exponentes de Podemos están con el mismo gozo alegre que Yolanda Díaz con este pacto. Pasa que todos, hasta estos momentos se mantiene ahí la disciplina, y el BNG, pues si ve a Esquerra y al Bildu moviéndose en una dirección, evidentemente el bloque nacionalista galego también se mueve en esa dirección. Y entonces eso ¿cómo se resuelve? Pues ahí yo creo que está la clave, una de las claves, está el voto del Partido Nacionalista Vasco. El Partido Nacionalista Vasco podría apoyar el acuerdo si se incluyese una cláusula para preservar lo que podríamos llamar el espacio vasco de negociación laboral. No es imposible hacer ese paso. Y luego Ciudadanos. ¿Esto no le gusta a Podemos? Evidentemente que no, pero si al final del día la única fórmula para aprobar el acuerdo es esta, pues se pasará por ahí, aunque fijémonos bien en lo que ha dicho la ministra de Hacienda, es decir, abrir la puerta a que esto se tramite como un proyecto de ley para dar más juego a todo el mundo. Esto tiene un inconveniente sobre todo para la izquierda y sobre todo para Podemos, que es que los partidos que hoy están en contra presentarían mociones y veríamos a Podemos tener que votar en contra de mociones sobre las cuales nunca hubiese querido votar en contra. ¿Entiendes? No sé si me explico. Es decir, los que plantean el programa maximalista, es decir, y ahora votadme en contra de esto. ¿Cuáles son los sectores de Podemos, Enrique? Me ha interesado eso que has planteado, que no están especialmente contentos con lo pactado. Los sectores de Podemos, no, yo creo que el grupo dirigente no está muy feliz, lo cual no quiere decir que vayan a jugar en contra, no lo van a hacer. Primero porque no pueden, segundo porque yo creo que los dirigentes de Podemos han pasado muchas experiencias muy duras estos meses, y creo que han aprendido que la unidad interna es fundamental. Es decir, ellos han hecho una apuesta que ya es irreversible, que es la apuesta por Yolanda Díaz como su candidata en las próximas elecciones generales. Tienen pendiente de resolver una cosa muy importante, que es exactamente con qué engranaje, con qué sujeto político van a esas elecciones. Esta no va a ser una cuestión fácil, pero lo que está claro es que no pueden renunciar a Yolanda Díaz, y Yolanda Díaz les está pidiendo autonomía de vuelo, y a la vez también Yolanda Díaz sabe que no puede ir a unas elecciones como candidata en lo alto de una nube. Necesita Podemos para ir a esas elecciones. Por lo tanto, todos en el fondo están necesitados de no dar un paso en falso. Hasta la fecha no lo han dado. Veremos en las próximas semanas. De todas maneras, 3 semanas con geometría parlamentaria variable es una eternidad. Quiero decir que vamos a ver un montón de negociaciones cruzadas ahora, y tiene sentido que pudiendo apurar el trámite y haciéndose además enero mes hábil en la tramitación en el Congreso, porque se va a hacer también mes hábil para aprobar otro tipo de enmiendas y de leyes. Yo creo que habrá tiempo para ver cómo se van posicionando todos los diferentes actores. Yo sigo pensando que habrá muchos incentivos por parte de la izquierda para intentar forzar y que se descuelgue la COE, porque eso para ellos es ganancia neta, pero habrá que ver qué les ofrecen a cambio de no hacerlo. Y si no, pues se tendrán que aprobar más por la derecha. Lo quiero decir porque tiene cierto sentido el luego tú tratar de vender que has hecho girar esa reforma inicialmente a la izquierda y que sale solo con el apoyo de los sindicatos, no de sindicatos y patronal. Pablo, vamos a ver, no, adelante. No, perdona. Simplemente creo que el gobierno deja claro que no quiere que se descuelgue la COE. O sea, el gobierno no va a facilitar un acuerdo con sus socios tradicionales a cambio de que se descuelgue la COE, por lo menos la parte socialista del gobierno, y eso, hoy hemos escuchado a María Jesús Montero en Sevilla, lo ha dejado en público y en privado absolutamente claro. No quieren sacrificar la paz social, y creo que no es tan fácil descolgar a la COE del acuerdo. Antes estudiarían otras vías como la que ha comentado Enrique del PNV y Ciudadanos, o incluso seguirían presionando al PP, porque es verdad lo que ha comentado Enrique de las elecciones en Castilla y León, que condiciona la posición de Génova, pero también es verdad que el propio Fernández Mañueco, que se engloba entre los varones llamados moderados del PP, como Moreno o como el propio Feijóo, sienten también la presión de la patronal en sus territorios, porque os recuerdo que en la COE ha habido debate interno solamente 4 organizaciones se han descolgado con una abstención, que ni siquiera han votado en contra, y la mayoría de las confederaciones de empresarios en las comunidades autónomas y otras como la
ATA, los autónomos, en fin, quieren esa reforma laboral. O sea, que yo no veo tan fácil eso de descolgar a la COE. Pero Isabel, yo no estoy diciendo el que no haya otras alianzas parlamentarias, incluyendo Ciudadanos, el PNV, para tramitarlo y aprobar el Real Decreto. Lo que estoy diciendo son los incentivos de los socios tradicionales del gobierno. Es decir, ellos desde luego van a querer... pretenden, claro, ¿no? esa va a ser la posición que ellos van a marcar más a la izquierda. Otra cosa es que luego el gobierno tenga que virar a otras alianzas. Pero yo es que esto de que los demás a la izquierda les interesa, es decir, el pacto con la patronal, no olvidemos una cosa, coloca esta reforma laboral, este acuerdo en sintonía con las coordenadas europeas, es decir, coloca a este gobierno de coalición de dos partidos de izquierda apoyado por partidos periféricos de carácter nacionalista, regionalista, soberanista, etcétera, etcétera, en coordenada con la política europea. Esto no es una broma, esto es muy importante, esto es absolutamente importante. Entonces, yo lo que creo es que por ejemplo, Esquerra Republicana, brevemente, Enrique, su interés no está en que si está la patronal o no está la patronal. Ellos ahora lo que ven es decir, oiga, nosotros ya hemos aprobado los presupuestos y ahora queremos presionar al gobierno y queremos que nuestros electores vean que apretamos al gobierno. Esta es la clave. ¿Podemos quiere echar a la patronal del acuerdo? Creo que no, sinceramente, creo que no. Lo que pasa que les asusta, les preocupa perder el nexo, la alianza con Esquerra y con Bildu, por ejemplo. Venga, hora 25, seguimos. Está a punto de terminar la jornada 19 de la Liga con los 3 partidos que había pendientes. Manu Carreño, buenas noches. Hola, Aimar, muy buenas. Feliz año a todos. Feliz año. En el larguero empezamos con mucho fútbol. Hay 3 partidos, ya 2 han terminado. Le ha ganado el Villarreal 5-0 al Levante. Acaba de terminar el Osasuna 1, Athletic Club de Bilbao 3, los 3 goles de Sancet del Athletic Club de Bilbao. Y está en juego el Cádiz 0, Sevilla 1, gol de Lucas Ocampos. El Sevilla que ahora mismo se pondría a 5 puntos del Real Madrid y con un partido menos. Si ganase ese partido pendiente se podría poner a 2. Todo esto en medio de los fichajes del Barça, de los que luego hablamos. Hoy presentado Ferran Torres. Por cierto, positivo, ¿no? Positivo, lo han presentado por la mañana y positivo por la tarde. Con todo el mundo, a ver si con el Presi, con todo el mundo. A ver si no hay más positivos mañana. Y además pretenden a Álvaro Morata. Pero ya sabes que están fichando, pero nadie asegura que puedan jugar. Porque por un problema del límite salarial, del tope salarial, tienen que dar salida a algunos jugadores para que estos puedan jugar. Luego lo contaremos todo. Hasta luego, Carreño. Chao, Aimar. Empezamos a cerrar este lunes 3 de enero, Víctor Olazábal. Pues lo cerramos con varias citas para mañana. Mañana el gobierno se reúne con las comunidades para ver cómo va a ser la vuelta al cole el próximo lunes. En principio será presencial. Y mañana también el gobierno catalán va a pedir a la justicia que el toque de queda y las limitaciones en las reuniones sociales se extiendan 2 semanas más en esa comunidad. Citas más allá de la pandemia. Este martes conoceremos los datos del paro y la afiliación a la Seguridad Social de diciembre. También mañana el viaje que inicia Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, a Ucrania. Borrell va a visitar la zona altamente tensionada por el aumento de tropas rusas en la frontera y lo hace para trasladarle al gobierno ucraniano el apoyo de Bruselas. Y una última, Aimar, yo creo que tú no tienes una BlackBerry, no sé el resto de la mesa. Tuve BlackBerry. Pues a partir de mañana, la tuvieras o no, esos teléfonos van a dejar de funcionar. La empresa que en su momento fue considerada la inventora de los teléfonos inteligentes ya no fabricaba BlackBerrys desde 2015, pero es que mañana directamente van a morir los sistemas operativos de las BlackBerrys que siguen existiendo. Gracias, Víctor. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, ropa que abrigue más. Entre mañana y el miércoles pasaremos de un ambiente primaveral a otro más propio para las fechas, invernal, pero también hay una parte de este cambio que nos va a traer lluvia, no mucha, pero nos hace recomendar ropa para la lluvia esta próxima noche en Galicia. Mañana durante la mañana se irá extendiendo esta lluvia por todo el Cantábrico, en el límite con Portugal también, y entre la tarde y la noche la lluvia ya afectará al resto de la península, alcanzando a última hora, ya sobre todo de madrugada, la madrugada del miércoles, al Mediterráneo, con algunas tormentas que descargarán con intensidad. Y viene frío en los próximos días. Sí, hemos escogido 3 ciudades un poco para visualizar hasta qué nivel no será este descenso de temperaturas. Sí. Ahora mismo en el Cantábrico, en Bilbao, por ejemplo, todavía temperaturas de 20 grados. Mañana por la tarde estarán a 10, es decir, será notable. En Madrid pasaremos de máximas de más de 15 grados. Al miércoles apenas alcanzaremos los 10. O en la ciudad de Barcelona, donde mañana todavía se alcanzarán los 20 grados. En un par de días, temperaturas máximas que también apenas superarán los 10 grados. Un abrazo, Carbó. Buenas noches. Hora 25. Aimar Bretos. Les venimos contando hoy en la cadena SER que en el PP
trabajan con el escenario de que Vox pueda presentar otra moción de censura en este próximo periodo de sesiones. No para ganarla, que obviamente no les dan los números, sino para seguir apretando a Pablo Casado, para que tenga que volver a decirles que no, si es que les dice que no esta vez. Pero la opción de una nueva moción de Vox sí la barajan seriamente en Génova. Mariela Rubio. Sí, los hay que lo consideran seguro, otros inclinan por calificarlo de probable, otros dicen que sería posible aunque un error, pero la gran mayoría de los cargos populares consultados por la SER coinciden en que no es en absoluto descartable. De hecho, los de Abascal ya amagaron con presentarla el pasado verano. Ahora, en el arranque de un año electoral, tras la ruptura de Vox con el PP en Andalucía y en el Ayuntamiento de Madrid, cuando no hay relación Casado-Abascal, la posibilidad de que Vox vuelva a poner contra las cuerdas al líder popular con una nueva moción toma fuerza. Los populares creen que Vox puede recurrir de nuevo a esta fórmula para mostrar a un partido fuerte en tendencia alcista. Otras voces apuntan a que una nueva moción daría a Abascal la posibilidad de superar los errores cometidos en la anterior y mostrar a un partido menos exótico y más transversal. También, añaden, pueden utilizarlo para lanzar a alguno de sus futuros candidatos autonómicos. En cualquier caso, la sensación generalizada en la bancada popular es que las elecciones del 13F en Castilla y León y la correlación de fuerzas que emerja de ellas va a determinar el futuro de la relación entre Génova y los de Abascal. Precisamente esas elecciones en Castilla y León van a abrir un larguísimo ciclo electoral de 2 años que comienza allí y que terminará, si no hay adelanto, que ya veremos, en las generales de finales del año que viene. Hoy El Mundo publica una encuesta de Sigma 2, según la cual el PP ganaría las próximas generales con 118 escaños, son 28 más de los que tiene ahora, y con la suma de Vox, que subiría de 52 a 58, obtendrían por los pelos, pero la obtendrían la mayoría absoluta en el Congreso, 176 escaños. Así que la derecha y la extrema derecha podrían gobernar juntas frente a una izquierda que se desgasta por el lado del PSOE, de 120 escaños a 102, y por el lado de Unidas Podemos, de 35 a 25. Ahora mismo, Pablo Simón, ¿ese escenario que dibuja Sigma 2 es verosímil? A ver, decía Oriol Bartomeus el otro día en un tuit que y luego de esto desarrollaba en un post de blog, que había sido el periodo sin elecciones convocadas en el que más encuestas se había publicado desde que hay historia de la demoscopia en España, ¿vale? Y evidentemente cuando vemos tantas encuestas publicadas es inevitable que uno piense cui prodest, ¿no? A quién beneficia este entorno. Lo que sabemos seguro es que los bloques, en términos de agregación de las sumas, están en una situación prácticamente de empate. Es decir, esto no ha cambiado. Si tú haces un cálculo en la media de los sondeos, terminas encontrándote con que bloque de izquierda y de derecha siguen estando en torno a los 10.400.000, 10.600.000 votos. ¿Qué es lo que cambia? ¿Cuáles son los dos elementos que se están modificando en tiempo real y por eso es muy difícil hacer ahora, cuando ni siquiera tenemos elecciones convocadas, un pronóstico? La movilización relativa. Es decir, ha habido un periodo un poco más átono de la izquierda durante los últimos meses que se está dejando atrás. Estamos viendo que esto, tomando por ejemplo microdatos del CIS, se ve un poquito más de subida de Unidas Podemos, que antes estaba más débil, y esto evidentemente es una amenaza para el PSOE. Y del otro lado lo que se ve es que hay una frontera entre Vox y PP que es totalmente porosa. Es decir, según el sondeo que tú puedas mirar, puede haber entre 1 millón y hasta casi 2.200.000 votos que están oscilando en función del estado de ánimo. Es decir, según las circunstancias en las que veamos. Porque Ciudadanos ya está fuera de la ecuación. Aquí lo que está cambiando es el reparto de votos. Entonces, a mí lo que me llama la atención de esta encuesta es que veamos a PP quedando primero con un Vox tan fuerte. Esto es para mí lo que es muy extraño, porque realmente para ser el más listo de la clase, Aimar, basta con ser más listo que el segundo. No hace falta ser muy listo. Entonces, aquí si se reparten los votos más parecidamente PP y Vox, es más fácil que el Partido Socialista pase primero. Y por eso a mí hay elementos en esta encuesta que me parece un poco prematuro, y a lo mejor, pues todavía hasta que no veamos cómo se forma el artefacto de Yolanda Díaz, hasta que no veamos esos partidos provinciales cómo se articulan, pues yo creo que es muy prematuro, ¿no? Esto queda un poco más bien a la futurología. ¿Qué le depara a la relación entre el PP y Vox en los próximos meses, Enric, por las señales que están emitiendo unos y otros? Bueno, la relación se mide en Castilla y León. Estas elecciones de Castilla y León van a ser, al final, como unas elecciones bastante importantes. Veremos con qué grado de participación, porque eso va a ser también determinante para el resultado. Yo creo que el Pablo Casado ha tenido dos movimientos respecto a Vox, ¿no? Un primer movimiento fue el de la moción de censura, en el que en un momento dado, de forma tajante, marcó distancias, y eso se ha ido arrugando, se ha ido encogiendo esa actitud, ¿no? A lo largo de los meses posteriores, hasta en algunos momentos hablar casi el mismo lenguaje que habla
Abascal. ¿Por qué? Porque es que aquí no está solo en juego el resultado ahora de las encuestas, que estoy totalmente de acuerdo con Pablo Simón. Todo esto empieza a ser un poco peculiar lo de España, es decir, en este país se publica una media de 3 a 5 encuestas semanales, ¿no? Cuando faltan 2 años para las elecciones. Algunas son encuestas realizadas de forma bastante acreditada, ¿no? O menos por empresas acreditadas. Otras no se sabe muy bien de dónde sale. Todo esto es un poco un tío vivo, un poco que ya nos da un poco la medida de la situación. Todo el mundo aquí está muy nervioso, todo el mundo está ajustando al centímetro las posiciones. Creo que el problema de Casado es otro. El problema de Casado, y de nuevo las elecciones de Castilla y León pueden ser unas elecciones envenenadas. Es decir, Casado nos necesita llegar a finales de este año con la percepción por parte de los suyos de que puede ganar las elecciones. Porque su pugna con Isabel Díaz Ayuso no está resuelta. No está resuelta. Imaginaos que en Castilla y León las cosas no funcionasen bien. No funcionasen bien, ¿qué quiere decir? No quiere decir que los bolcheviques tomen el poder en Valladolid, sino que Vox obtuviese un resultado muy significativo y que las candidaturas de la España vaciada también obtuviesen resultados significativos en Castilla y León. Bueno, pues este experimento de febrero podría ser perjudicial para el liderazgo de Pablo Casado. Podría ser perjudicial. Mira, en Andalucía vemos claramente lo que ha pasado. Desde verano Vox decidió romper con el gobierno de PP y Ciudadanos y no darle el más mínimo oxígeno. Practica una estrategia de acoso y derribo, y después de... Bueno, pues yo creo que sí, de dudar, el presidente de Andalucía, una vez que en noviembre cayeron los presupuestos, decidió plantar cara a Vox, y un poco la consigna fue, pues si hay que abrir una pelea cara de perro con Vox, la abrimos, porque nosotros no somos Vox y vamos a marcar distancia, cosa que ahora mismo Pablo Casado no está haciendo. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que todas las encuestas publicadas hasta la fecha, y en Andalucía también se publica encuestas casi cada semana, dicen que el PP crece, que crece muchísimo, que casi dobla sus resultados respecto a las elecciones de diciembre de 2018, pero que para reeditar el gobierno necesitaría a Vox y que Ciudadanos prácticamente desaparece. El problema que tiene el PP en Andalucía, y lo admiten los dirigentes del partido en privado, es que temen que Vox pida entrar en el gobierno, cosa que públicamente el PP descarta, pero aquí cada vez están más convencidos de que el PP puede, o sea, de que Vox puede pedir al PP entrar en el gobierno, y eso sería muy complicado de gestionar. De hecho, miran muy de cerca lo que está pasando en Castilla y León, y cada vez respiran con más alivio, porque a nadie se le ocurrió aquí adelantar las elecciones, que cosas que también calibraron a finales de verano, septiembre, octubre, y decidió el presidente que no, y ahora te transmiten, pues menos mal creo que acertamos, ¿no?, a la vista de lo que está pasando efectivamente en Castilla y León. En Castilla y León, si Vox pide entrar en el gobierno, aquí desde luego las elecciones van a ser otras totalmente distintas, porque no es lo mismo votar a un Moreno que va de presidente de centro moderado y con un perfil amable, que gobierna para todos y que incluso intenta traer votos socialistas, a saber que ese PP va a tener que gobernar con Vox. O sea que es verdad que la situación del PP no es nada complicado, lo que se tienen es que decidir: o nos plantamos frente a Vox o seguimos siendo un partido acomplejado que cada vez que Vox nos llama derechita cobarde nos arrugamos y vamos con el rabo entre las piernas. Eso es lo que no se puede permitir, ¿no? Porque entonces, fíjate la campaña ya que le está dando Olona a Moreno en Andalucía, sin ser Olona todavía candidata ni oficiosa ni nada, pero aquí viene y dice barbaridades, ¿no? Sí, porque no olvidemos una cosa, que es el entrelazamiento un poco que hay entre las elecciones que hay autonómicas en Castilla y León y las que llegarán en algún momento en Andalucía y la nacional. Hasta cierto punto Casado espera emular el efecto demoscópico que vivió tras las elecciones de la Comunidad de Madrid, ¿no?, en el cual la marca PP en su conjunto se catapultó. Pero desde luego Castilla y León no es la Comunidad de Madrid, por la idiosincrasia que tiene, ni Igea es Aguado, ni Mañueco es Díaz Ayuso. Es decir, hay que entender que el contexto del que estamos hablando es muy diferente. Y en unas circunstancias en las cuales el PP
que sí, que es posible que pueda ser primera fuerza, la mayoría de los sondeos dicen que será primera fuerza, pueda armar gobierno, lo tendrá que hacer presumiblemente apoyado en Vox. Y yo creo que además hay un elemento que es fundamental en estas elecciones, que es el testeo de la viabilidad de estos partidos provinciales, más allá de los que ya tienen representación en las Cortes. Allí hay dos, que es Unión Leonesa, los autonomistas leoneses, y Por Ávila. Pues bien, ya vemos plataformas nuevas en Soria y en Palencia. ¿Y cuál es el elemento diferencial aquí? Que el sistema electoral de la Comunidad de Castilla y León es más permisivo que el de las generales. ¿Y qué es lo que tú consigues con que entre un procurador en Cortes de tu provincia? Mandar una señal al electorado y decirle... Procurador en Cortes es en Castilla y León, lo que es parlamentario en otras comunidades autónomas. Un diputado. ¿Qué es lo que consigue ahí? Mandar una señal al electorado de su provincia y decirle, ¿veis cómo somos viables? ¿Veis cómo podemos conseguir jugar y entrar? ¿Por qué no vamos a poder también hacerlo en el Congreso? Claro. Y claro, esto puede ser una plataforma perfecta para que muchos de estos partidos que no se sabía qué suerte van a tener, y quiero recordar ahora, y esto lo recomiendo a todos los oyentes, ¿no? No os fiéis de ninguna encuesta que os esté dando ahora representación de estos partidos de ámbito provincial, porque ninguna tiene muestras provinciales. ¿Vale? Es mentira, es especulación pura, es imposible. Con 5 votantes tú no puedes estimar si es viable o no. Pero esto sí que manda una señal, que es decir, hey, estamos aquí, podemos colarnos. Y claro, esto hace que estas plataformas puedan ser mucho más viables a futuro de lo que podían ser en otras circunstancias. Y no está claro a quién comen. A mí es algo que me gustaría rascar un poco más, pero no sabemos, no tenemos datos, ¿no? Se intuye que Por Ávila más a la derecha, que Soria ya tal vez más a la izquierda, pero yo creo que esto va a ser parte del juego interesante que señala cómo la política en España se ha territorializado en un vector que no se anticipaba antes. ¿Qué van a aportar, qué van a suponer, Enric, para la calidad política en España estas candidaturas de intereses hiperterritoriales? Bueno, expresan un problema de desarticulación política que existe, de crisis política en el fondo, ¿no? Que creo que empezó hace unos años, empezó al menos en 2014, cuando Podemos y Ciudadanos entraron con fuerza en el escenario y pusieron en crisis el formato bipartidista clásico. Esa crisis del bipartidismo no está solventada. Ahora, a mí lo que me fascina es ver cómo estas elecciones de febrero en Castilla y León se van a convertir en un complejo experimento político. Y además en el contexto siguiente, es decir, con la oleada Omicron que todavía no estará finalizada, quizá con medidas algo más antipáticas de control de los contagios, y con el problema de la energía sin resolver, porque todavía no estará resuelto, etcétera, etcétera. Es decir, aquí aquí se va a un experimento político bastante peculiar en una comunidad autónoma, la mayor región de Europa en superficie, en la que jamás se ha experimentado este hecho de decir, oye, vamos a votar solos, ¿no?, al margen de una convocatoria de carácter general. Es decir, la historia aquí ha puesto en manos de los ciudadanos de Castilla y León la posibilidad de convertirse en test político de España en un momento delicado, un momento crítico, un momento de profunda fatiga social. Esta es la realidad de las elecciones que va a haber en España dentro de 5 semanas. Y unas elecciones que, como digo, abren un ciclo electoral. Hoy hemos conocido quién va a ser el candidato del PSOE para revalidar, dentro de este ciclo electoral que va a durar 2 años, para revalidar la alcaldía más importante por población que controla ahora mismo el PSOE en España, que es la de Sevilla. El hasta ahora alcalde Juan Espadas dejó la alcaldía para ser candidato socialista a la Junta de Andalucía en las próximas autonómicas, que van a ser antes que las municipales, pero hoy ha tomado posesión su sucesor al frente del ayuntamiento, Antonio Muñoz, al que el PSOE ha confirmado también hoy como candidato a la reelección en las próximas municipales, porque esta era la duda. Estaba la duda de si iba a ser un alcalde fugaz, una solución temporal, digamos, si el PSOE iba a buscar otro perfil de cara a las próximas municipales. Hoy han confirmado que no, que apuestan por Muñoz. Muñoz, que por cierto, en su toma de posesión hoy ante el Pleno ha dejado este momento de emoción. Hoy, cuando venía andando al ayuntamiento, he vuelto a sentir 2 cosas. En primer lugar, la suerte que tengo, porque venía acompañado con mi pareja, con Fernando, y pensaba lo feliz y la suerte que tengo de venir con él. Pero en segundo lugar también, la suerte que tengo de vivir en esta ciudad, de ser sevillano, de tener la satisfacción de haber encontrado algo tan difícil como es mi lugar en el mundo. Lo tengo aquí en Sevilla. Dentro de un rato, cuando vuelva a mi casa por esas mismas calles,
Espero hacerlo como alcalde de Sevilla y lo haré cargado de responsabilidad, pero sobre todo lleno de orgullo. El mayor orgullo que un ciudadano puede tener, ser alcalde de Sevilla. Muchas gracias. Isabel Morillo, tú que estás sobre el terreno y que lo conoces, ¿a qué se enfrenta el nuevo alcalde de Sevilla, cuarta ciudad de España por población? Pues lo va a tener difícil. Es verdad que Sevilla es una plaza muy disputada, que Sevilla es una ciudad muy especial, que el PP lleva trabajándose la capital de Andalucía muchísimo tiempo, porque para ellos sería un triunfo increíble sumar a la Junta los principales ayuntamientos, y Sevilla ya son 2 mandatos municipales en manos del PSOE. Y además Juan Espada ganó al borde de la mayoría absoluta en 2019 y con muy buen resultado en 2015, y Antonio Muñoz pues tiene un año en el que va a tener que correr mucho y acercarse mucho a mucha gente, que a lo mejor él no tiene un perfil tan popular o tan folclórico como aquí. Bueno, es que no sé si esto es un tópico, la verdad, porque Sevilla es una ciudad tan rara y tan complicada y con una dualidad tan grande, y los sevillanos son tan diversos que tampoco sé, pero bueno, yo creo que va a ser una disputa electoral, la de la capital de Andalucía, bastante interesante, porque claro, todos quieren quedarse con la cuarta ciudad de España, lógicamente, claro. ¿Cuál es el perfil de Muñoz? Pues bueno, él es un gran gestor, él es mucho de gestión. Él es pues un señor muy culto, para algunos pues no encaja en el rol clásico de la Sevilla, de las esencias y las hermandades y las cofradías de Semana Santa, aunque en esta ciudad creo que sabemos convivir tradición y modernidad, porque yo lo mismo voy en vaquero que me pongo mi flor del traje de gitana y no creo yo que sea ninguna rancia, ¿no? Pero bueno, no sé, Antonio, hoy ha sido muy bonito esa defensa pues de su homosexualidad, de su pareja, que creo que afortunadamente ya en política estas cosas no pesan en contra. Vamos, no querría yo pensar que en el siglo XXI nadie deje de votar a nadie por la condición sexual, ¿no? O votar a favor, tampoco tiene por qué, ¿no? Y bueno, ha sido ese fragmento que habéis puesto, para mí ha sido la parte más emotiva del pleno. Después él tiene problemas de infraestructuras que están pendientes desde hace mucho tiempo. Sevilla lleva mucho tiempo con infraestructuras claves para el desarrollo de la ciudad pendientes. El Estado apuesta mucho a que han traído hoy a 3 ministras, pero el dinero de la S40 no viene, y en Madrid ya no sé cuántas M40 hay, ¿no? Y bueno, no sé. Vamos a ponerle al programa el punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Jim O'Neill, exministro del Tesoro del Reino Unido y expresidente de Goldman Sachs, ha escrito un artículo sobre los temas económicos más relevantes para 2022. He aquí un resumen. Pregunta: ¿qué va a pasar con la inflación? Respuesta: no lo saben ni los bancos centrales. Pregunta: ¿hay que preocuparse por los niveles de deuda pública? Respuesta: depende para lo que se emplee esa deuda. Pregunta: ¿se producirán las ansiadas mejoras de productividad? Respuesta: los legisladores quieren impulsarla, esperemos que sean serios. Pregunta: ¿cómo evolucionarán los mercados financieros? Respuesta: no puedo responder, pero si alguno de los diversos temas que vigilan da un giro negativo, las consecuencias para los mercados podrían ser nefastas. Ya está. Se acabó el análisis del señor O'Neill sobre los temas económicos relevantes. El resumen puede parecer un monólogo de Groucho Marx, pero es exacto. El exministro y alto ejecutivo francamente no tiene mucha idea de lo que va a pasar, o si la tiene se la calla, porque el conjunto de obviedades de su artículo podría haber sido formulada con la misma solemnidad por el jardinero de su estupenda mansión británica. La única conclusión posible es que nos importa a todos mucho más lo que crean y hagan los políticos que lo que piensen expertos del tipo del señor O'Neill. Punto y 25. Abrimos ya el larguero. ¿Con qué vamos esta noche, Manu? Acaba de terminar, Aimar, el Cádiz 0 Sevilla 1, que es el partido que dejábamos antes en juego. Victoria de los de Julen Lopetegui, además del Osasuna 1, Athletic de Bilbao 3 y el Villarreal 5, Levante 0. Sanedrín de futbolistas como cada lunes, y hoy nos visita Quique Sánchez Flores, el entrenador del Getafe. Ayer dijo Ancelotti, después de la derrota del Madrid ante el Geta, que había estado el equipo de vacaciones. Le voy a preguntar a Quique si le pareció que el Madrid estaba de vacaciones o no. Isabel Morillo, Pablo Simón, Enrique Juliana, gracias por acompañarnos en este primer hora 25 de 2022. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Muy buenas noches. Adiós. Lo dicho, vuelve el Ágora el lunes que viene, no se preocupen, vuelve el Ágora y nada, nos encontramos mañana. Descansen, adiós. Suscríbete a Hora 25.
Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.